Les habla Carlos Maecha y voy a hacerles una presentación sobre la legislación en eficiencia energética en Colombia. Esta está actualizada a septiembre del 2021. La Unidad de Planeación Microenergética UME en el 2016 hizo un estudio sobre los consumos y desperdicios de energía en su documento PROURE que cubre el periodo 2015-2022. Y lo que pudo descubrir allí en ese ejercicio fue lo siguiente. Eh, el mayor consumo de energía se da en el sector transporte, con un 65%, un 16% en el sector industrial, un 15% en el sector residencial y un 3% en el sector comercial y edificios públicos, centros comerciales, etcétera. Adicionalmente se pudo ver que el desperdicio de energía en cada uno de los sectores, en el sector transporte fue del 82%, en el sector industrial fue del 28%, en el sector residencial del 46% y en el sector comercial y público del 27%. Siendo digamos muy notorio el desperdicio en el sector transporte porque básicamente nuestro transporte mayoritariamente se hace a través de combustión y la combustión pues es un sistema que termodinámicamente da menos de un 40% de rendimiento y la energía pues se desperdicia enormemente a través de los vehículos a combustión, distintamente que sean de gasolina, de gas, mm, de eh, biodiesel, diésel, no importa. Digamos, es la característica de los motores a combustión, ser poco eficientes. Entonces ahí tenemos unas enormes pérdidas. El documento las estima en 4.000 millones de dólares por año. Esto es más o menos unos 17 billones de pesos al año en pérdidas que obviamente golpean al sistema productivo en Colombia de manera importante. Para ello, entonces, Colombia, digamos, tiene una revolución en cuanto al tema de legislación. Mm, Colombia se propuso la meta de disminuir en un 20% sus emisiones al 2030 y ratificó de esta forma el Acuerdo de París. Para ello ha creado una cantidad de normas y aquí hay un resumen, estas son las principales, pero pues realmente son muchísimas más. Vemos la ley 1715 de fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética, que es la principal, digamos, es como la ley eje, y de ahí derivan otras, por ejemplo, la ley de cambio climático, la medición avanzada, la promoción de vehículo eléctrico, el control de las emisiones de fuentes móviles, la ley denominada transición energética y una reciente ley para garantizar el gas natural como un elemento de transición hacia las energías limpias. Entonces vamos a mirar las normas una por una y vamos a establecer lo más importante de cada norma. La ley 1715 está basada en la promoción de fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética. Actualmente en Colombia, para tomar un dato global, el 70% de la energía es hidroeléctrica y un 30% es basada en termoeléctrica, fundamentalmente termoeléctricas a gas, ¿sí? Y pues realmente un porcentaje muy pequeño en fuentes no convencionales. Para el año 2022 se espera, y en este momento se está construyendo eh, parques eólicos y fotovoltaicos, y es que podamos llegar aproximadamente a un 10% de energía de fuentes eh, renovables como la fotovoltaica y la eólica, porque recordemos que la hidráulica es una fuente renovable. El problema de la hidráulica es que está, digamos, supeditada al clima, al régimen de lluvias y el calentamiento global está afectando esto de manera importante. Bien, entonces lo que se espera por el próximo año es que tengamos un incremento en las fuentes no convencionales de energía.
Adicionalmente, la ley permite algo que antes no se podía hacer y es vender energía. Había empresas que tenían excedentes de energía y antes de la ley 1715 no podían hacer nada con ellos. Se perdía con esos excedentes porque no se podían comercializar. Esto estaba muy monopolizado. Entonces, a partir de la ley ya da la forma de cómo poder vender y para todas esas empresas que tienen excedentes o para empresas que estén interesadas en ser pequeñas productoras e inclusive para las personas naturales que desde casa podríamos hacer inyección de energía, por ejemplo, no sé, con una bicicleta estática y un dínamo y me podría este ejercicio ayudar a pagar mi recibo de energía o inclusive si ya soy un productor mediano de pequeño y mediano de energía pues empezar a recibir dividendos por la producción de energía. Esto es un cambio realmente importante porque vamos a pasar de ser productores, perdón, consumidores a ser productores de energía. ¿Sí? Y esto pues implica un cambio muy importante en la forma de actuar, que las organizaciones en este momento deberían ir pensando cuánta energía van a producir en los próximos 5 años, 10 años, energía producida por ellos mismos, ¿cierto? Bien, uno de los incentivos más importantes que promueve la ley 1715 son los tributarios, ¿sí? Son cuatro, básicamente el 50% del activo que compre la organización vía renta, bien sea que sirva para fuente no convencional o eficiencia energética. Por ejemplo, si yo cambio mi caldera, la nueva caldera, si es más eficiente, pues puedo recuperar el 50% vía renta del activo. O si compro paneles fotovoltaicos, pues puedo recuperar el 50% del valor de los paneles fotovoltaicos vía renta. No se cobra el IVA de estos elementos. No hay cobro de aranceles si el elemento ha sido importado y no hay producción en Colombia de ese elemento. ¿Sí? Y también me permite la depreciación acelerada del bien, lo que implica que yo rápidamente pueda sacar del patrimonio el activo y no tenga que pagar mayor renta. Otra ley, esta ley 1931 se viene en este momento aplicando, todavía no está su adopción completa, eh, y hace algo, digamos, diferente a todo lo que hemos vivido hasta la fecha en los temas de energía. Y es que se le va a poner un tope a las emisiones de gases de efecto invernadero a las organizaciones. Hoy en este momento las organizaciones pueden emitir todas las toneladas de CO2 que quieran, pero con la ley 1931 eso no va a ser posible. ¿Sí? La ley 1931 lo que va a hacer es ponerle un tope por sector, ¿cierto? E inclusive ese tope va a ir disminuyendo con los años, de tal manera que cada empresa va a tener un tope máximo de emisiones. Supongamos que a una empresa le dan 100 toneladas, entonces para emitir el año, si requiriera 20 más, 120 en total, esas 20 tendría que salir a comprarlas a un mercado de emisiones que se va a crear, ¿sí? Una ETS, por sus siglas en inglés, que es Emission Trade System. Y digamos, estos tipos de sistemas de emisiones, de mercado de emisiones, existen en varios países y ya están funcionando de manera debida. Porque también tienen otra cara y es que si yo en lugar de gastarme 120 me gasto menos, me gasto 80, entonces hay algo interesante y es que yo puedo salir a vender al mercado esas 20 que me ahorré. ¿Sí? Las puedo salir y vender y recibir, digamos, dividendos económicos por esa buena gestión. Entonces, esto es algo que es muy interesante en la cual Colombia se ha metido eh, y le ha bautizado el sistema RE, que es de reducción de emisiones. Y estamos en este momento en ese proceso de la creación del mercado de emisiones, que lo va a manejar la Bolsa de Colombia. Entonces, estamos en ese proceso. Es muy importante que las organizaciones en estos momentos ya sepan cuántas toneladas de CO2 genera al año, porque con estos que van a ser ranqueadas para el siguiente año. La resolución 40072 del 2018 busca que nos movamos hacia una medición inteligente. La medición actual es muy mala, con errores, lenta, costosa.
debido a que la forma como se utiliza mayoritariamente es que son personas que van hay 15 millones de usuarios en Colombia y entonces un grupo de personas está encargada de ir a medir y mirar mes por mes el contador y con ese dato llevarlo a que le cobran a uno su recibo mensual. Esta actividad pues es tremendamente lenta y costosa y genera errores importantes en este proceso. Es un grupo muy pequeño, todavía ya tiene medición que es telemedición, pero es un grupo más pequeño basados en el sistema tarifario no regulado, que normalmente es el que tiene este sistema. Entonces, se espera, una de las expectativas de hacer una medición inteligente es poder ofrecer a los usuarios tarifas diferenciales. Esto significa que, por ejemplo, no sé, eh, de 1 a 5 de la mañana tengamos un kilovatio hora más barato, ¿sí? Y con eso, pues entonces se promueva y se incentiva a las empresas a trabajar en esos espacios o podría ser en el día. Para esto se necesita medición y tener una buena data y que los prestadores del servicio puedan saber cómo, en dónde pueden ofrecer, a qué horas pueden ofrecer algún kilovatio hora más económico que en los puntos pico. Y con eso entrar a hacer, digamos, cada uno de los comercializadores en el sistema no regulado, pues empezar a ofrecerle a los clientes. El sistema no regulado se caracteriza porque uno puede escoger su proveedor, ¿sí? Y negociar la tarifa. En el sistema regulado, digamos que es el que mayoritariamente tenemos en casa, todos los domiciliarios está regulado y el comercial es regulado, pues no podemos escoger nuestro prestador de servicio ni tampoco podemos negociar la tarifa. Pero en ambos, para ambos sistemas, para el regulado y en el no regulado, se espera que haya una oferta de tarifas diferenciales de energía cuando entren en, la medición inteligente, ¿sí? Para eso, pues, se le da un plazo a los prestadores del servicio. Hasta el 2030 tiene que estar el 75% de los usuarios metidos en este tema. Otra de las leyes que es bien interesante es el tema del vehículo eléctrico. Como ustedes vieron al comienzo en el informe de la UME, el mayor desperdicio de energía está en el sector transporte, entonces pues este es un tema bien importante. Un vehículo eléctrico tiene un descuento en la revisión tecnomecánica, no tendrán pico y placa, tendrán parqueadores preferenciales, esto se está construyendo en este momento. Y los vehículos de transporte público para las ciudades se proyecta que para el 2035 todos deben ser eléctricos, ¿sí? Entonces, esta ley ha hecho que por lo menos a la fecha, septiembre del 2021, Colombia sea uno de los países que más de Latinoamérica que más está comprando vehículos eléctricos. O sea que la ley, por lo menos en su principio, está funcionando. Mm, Otra de las leyes relacionadas con el transporte también es la ley 1972 de emisiones de fuentes móviles. Esta ley plantea que todo vehículo nuevo a partir del 2022 que sea diésel debe cumplir con el estándar Euro 6 de emisiones, que es el estándar más exigente, ¿sí? Para los vehículos que no son modelo 2022 sino anteriores, se da un plazo hasta el 2035 para cumplir con eh, el estándar Euro 6, ¿sí? Entonces, si al 2035 los vehículos no cumplen con Euro 6, pues entonces básicamente no van a poder rodar y van a salir de circulación. Y también se le exige a Ecopetrol, se le pide a Ecopetrol que a partir del 2023 empiece a ofrecer combustibles de mejor calidad y que eviten la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, que no solamente es CO2, ¿no? Sino óxido de nitrógeno, compuestos de azufre, bueno. Otra de las leyes está muy reciente, salida hace muy poco, hace un par de meses, la ley 2099 del 2021, principalmente es una ley que modifica la ley 1715, digamos, le hace muchísimos cambios en temas de,
de procedimiento para volver más fáciles los trámites que hay que hacer. Ahora, antes en la ley 1715 había que hacer los trámites ante la UME y la ANLA, ahora solamente hay que hacer los trámites ante la UME, ¿sí? Ha ampliado los plazos para lograr tener el derecho a, en la 1715 era de 5 años, ahora en la 2099 sube a 15 años el plazo para uno tener derecho desde que compra su activo hasta, o sea, tiene derecho a recuperar el dinero en los próximos 15 años. Entonces digamos que eso es bien interesante lo que pasó ahí. Y lo que presento en este momento es lo específico que tiene la ley 2099 que no tiene la ley 1715. El primer tema es el hidrógeno, la producción de hidrógeno. Eh, digamos, las proyecciones a futuro es que el hidrógeno va a ser el combustible, vamos a entrar a la era del hidrógeno, como alguna vez entramos a la era del petróleo, pues aquí vamos a entrar a la era del hidrógeno. Nosotros sabemos que el hidrógeno realmente no es un combustible en sí, sino que es un medio de transporte de la energía, porque nosotros no tenemos fuentes de hidrógeno puro. El hidrógeno lo podemos crear a través de hidrólisis del agua con fuentes no convencionales de energía como por ejemplo la fotovoltaica. A eso se le llama hidrógeno verde. O también lo podríamos sacar del gas natural, ¿cierto? Por craqueo, por elevarlo a temperaturas altas, y a ese se le llama hidrógeno azul. Obviamente que el hidrógeno que debería producirse mayor es el hidrógeno verde. Entonces se espera que comience, digamos, todo el sector de, de, producción de combustibles empezar a trabajar en el tema de hidrógeno, ¿sí? Y que puedan atender la demanda de hidrógeno del país, que es enorme. El hidrógeno tiene una gran ventaja respecto al gas natural, y es que más o menos tiene tres veces el poder calorífico, ¿sí? Y eso pues es una ventaja bien importante, y pues que el hidrógeno no genera gases de efecto invernadero, su residuo es el agua. Bien, otro tema es la geotermia. Si la producción de energía por las diferentes temperaturas que hay al interior de la Tierra. Aquí hay en Colombia dos casos que no han avanzado como debería ser, que es en el volcán Nevado de Ruiz, y tenemos alguna experimentación con Ecuador en un volcán de frontera. Digamos, no sé, si uno mira Centroamérica, en Centroamérica pues el 40% de la energía puede ser vía geotermia, o sea que nosotros todavía estamos por esa línea un poco quedados. La otra cosa que plantea la norma es la captura de CO2, que es una tecnología que se utiliza en Europa, en Estados Unidos, y que en Colombia pues es nueva. Básicamente lo que se hace es capturar CO2 y meterlo en cuevas, cavernas, minas abandonadas, ¿cierto? Y cobrar por tonelada, como, como lo que sucede cuando, digamos, una organización quiere neutralizar sus gases de efecto invernadero. Lo que normalmente hace es pagar para el cultivo de un bosque, comprar un bosque. Esta sería una alternativa a la captura de CO2. Normalmente la captura de CO2 es más económica que el pago de cultivo de bosques, entonces podría ser una herramienta más de compensación para las organizaciones que generan toneladas de CO2 y empezar a mitigarlas vía captura de CO2. Entonces la ley también promueve este tipo de negocios que en Colombia pues todavía no hay. Otra cosa es que busca que haya sello de producción limpia. Eso significa que promover a las organizaciones a través de certificaciones de sellos ambientales, que promuevan la producción con la menor generación de gases de efecto invernadero, también que produzcan su propia energía. Entonces pues ahí está. Otra cosa interesante de la ley es que hablamos hace un momento de la medición inteligente, y acá pues la ley es explícita en que los medidores avanzados de energía deben ser comprados por las empresas prestadoras de servicio y no por el usuario, aunque da la posibilidad que si un usuario quiere comprar su medidor lo pueda hacer. Y por último, tenemos la ley 2128 del 2021. Esta es una ley pues, de hace un mes. Básicamente lo que plantea es que el gas va a ser el combustible de transición. Digamos, si hoy quisiéramos pasarnos a energía renovable plenamente, pues nosotros digamos que tendríamos un déficit, porque hablamos que la energía eléctrica en Colombia es más o menos el 70%. Si las cosas van bien, va a entrar un 10% de energía para el próximo año, fotovoltaica y eólica, ¿sí? Y
y pues nos quedaría desatendido un 20%, es decir, un 20% de energía para todo el país sería muy crítico, ¿sí? Entonces, mm, lo que se busca con esta ley es, primero, pues, lograr que tengamos gas para esta transición energética, ¿sí? Que los sistemas, digamos, el sistema no conectado en Colombia, que está por ejemplo en San Andrés y en todo lo que conocemos como la parte de la Amazonía, normalmente su producción de energía es por diésel, ¿sí? Que es mucho más contaminador que el gas. Entonces digamos que esta ley promueve que empiece a haber una transición hacia el gas, ojalá sistemas híbridos, gas, energía, fuentes no convencionales, ¿sí? El punto de las fuentes no convencionales fundamental es que la fotovoltaica pues tiene 12 horas de día. ¿Qué pasa con las 12 horas de noche que no produce? Y la eólica pues que puede producir de día y de noche. El problema con ella es que pues el régimen de vientos puede cambiar y puede haber puntos donde haya muy poco viento y pues entonces caiga. Entonces normalmente los sistemas actuales más interesantes son los híbridos, ¿cierto? Donde tengo o fotovoltaica o eólica en conjunto con gas. Entonces es interesante el tema híbrido para cuando tengamos dificultad de generación. Eh, entonces se está buscando que pase eso. Pero también pasa esto mucho en las plantas. Muchas empresas tienen plantas de respaldo de diésel fundamentalmente, ¿no? Y lo que también quiere la ley es que esas plantas que tienen las empresas pasen de diésel a gas. Esas plantas de respaldo. Entonces, eso es un tema interesante. Inclusive, aquí en la parte final de la ley nos habla que promover eh, la, la, la autogeneración con gas o la cogeneración con gas, ¿cierto? Y da un incentivo interesante pues para los que actualmente no están en el sistema regulado de gas, y es que indistinta, o sea, si yo produzco energía, ah, si tengo un pequeño generador, indistintamente la cantidad que produzca, me cobran todo el gas como si fuera un gran consumidor de gas, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que la tarifa me va a salir más económica. También se va a promover que los vehículos a gas particulares no tengan pico y placa, también no tengan revisión tecnomecánica, la revisión tecnomecánica sea más económica, ¿sí? Un poco parecido al tema del vehículo eléctrico. Y también se va a promover que mucho vehículo de carga y público eh, pase a gas como un intermediario mientras que se va pasando todo al sistema eléctrico, ¿sí? Entonces digamos que pues esta ley es, digamos, importante porque aunque uno quisiera que lográramos tener energía, toda nuestra matriz fuera renovable, pues digamos que eso va a ser, pero eso va a ser gradualmente. Pues, se espera que hacia el año 2050 nosotros podamos lograr ese cometido, pero por lo pronto pues nosotros vamos a tener que utilizar gas porque si no básicamente pues no tendríamos energía, un 20% de la energía menos o hasta más, ¿cierto? Y siempre pensando en que tengamos un régimen de lluvias adecuado, porque si deja de llover y los embalses se quedan sin agua, pues entonces las termoeléctricas hay que prenderlas porque si no nos quedamos sin gases. Dependemos mucho de la hidráulica y el problema de esa, como decía hace un momento, es que esa depende enormemente del clima, ¿sí? Entonces las organizaciones deben prever, digamos, esta ley fortalece el tema del gas que digamos en los últimos años ha habido como una discusión sobre hasta cuánto tiempo tiene Colombia reservas de gas. Se habla que 5 o 6 años, ¿cierto? Entonces este es un tema que a todos los grandes consumidores de gas le debe interesar porque esta ley va a buscar o va a lograr, por lo menos en el papel va a crear las condiciones para que eh, en este proceso de transición los próximos 20 30 años podamos tener un gas asegurado, ¿cierto? Que es clave para poder producir. Mientras que lo que debería ir pasando es que el tema del hidrógeno vaya aumentando, ¿sí?
la energía eléctrica vaya bajando, el hidrógeno vaya aumentando y ya las organizaciones tengan, digamos, unas fuentes de energías renovables a disposición, ¿cierto? Para toda su producción. Bien, este fue entonces un resumen de toda la legislación, espero que les haya servido y quedo atento a cualquier pregunta que se pueda hacer al correo info@prismaconsultoría.com. Muchas gracias.